El día de hoy hablaremos sobre la responsabilidad social corporativa y sus orígenes. Primeramente empezaremos hablando sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, y esta es que es aquella responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en el que se desenvuelve y con la sociedad de la que forma parte. Ahora hablaremos de sus dimensiones. Estas las podemos agrupar en dimensión económica interna. Esto es, que la empresa debe generar valor, utilidades, que se mantenga viva, esto en pleno crecimiento pero sin perder de vista la equidad y la justicia. Dimensión económica externa. Esta debe de colaborar mediante la contribución de sus impuestos a la mejora de la comunidad donde está establecida, así como la responsabilidad de que los productos o servicios que ofrezca sean útiles. Dimensión social interna. Todos los que hacen la empresa, incluyendo a los proveedores, tienen la responsabilidad de cuidar y mejorar la calidad de vida de los colaboradores en el trabajo, así como el desarrollo de cada uno de ellos. Dimensión sociocultural y política externa. Este consiste en llevar a cabo acciones y aportaciones que generen condiciones para que tanto en las personas como en la comunidad haya espíritu empresarial y desarrollo. Dimensión ecológica interna. Esto conlleva el ser responsable sobre todas las repercusiones ambientales de los procesos, productos y subproductos de la empresa, desde la prevención hasta el remedio por daños que pudieran causar. Dimensión ecológica externa. Esta consiste en realizar acciones para la preservación y mejora de la ecología en el entorno. Línea del tiempo del origen y evolución de la responsabilidad social corporativa. Como punto de partida, en su momento Aristóteles hace referencia a la capacidad que tienen las personas de crear sociedades a través de relacionarse políticamente unos con otros. En el siglo XIX no existe la responsabilidad social empresarial como tal, ya que distintas instituciones y organizaciones eran las que proporcionaban soluciones a los problemas sociales que pudieran plantearse. Ahora entramos a la primera mitad del siglo XX, en donde surgen espontáneamente la participación voluntaria por parte de organizaciones en la comunidad, y por ello éstas comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad a partir de la realización de actividades filantrópicas puntuales. Para la segunda mitad del siglo XX, la comunidad en general comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado para influir y solucionar los conflictos sociales, al reconocer los daños y riesgos que con su actividad ocasionaban en el entorno, especialmente en la década de 1930 a raíz de la Gran Depresión, ocasionado por la crisis bursátil, la cual trajo como consecuencia el desempleo masivo y la pobreza que debió afrontar la mayoría de la población. En 1960, muchas organizaciones, instituciones y gobierno intentan encontrar un método para hacer frente al cambio social y se caracteriza por la mezcla de obligaciones que emanan de las normas del gobierno y de la sensibilidad de las empresas. También se gesta la sensibilidad social frente a los temas éticos, por la evolución de los públicos y por la constante preocupación social sobre una ética en los negocios. De 1950 en adelante se tuvieron distintos cambios. El primero fue el aumento del nivel de educación, fenómeno que influye indudablemente sobre la preferencia del público por los productos con un alto valor agregado. El segundo factor es la facultad del consumidor de comparar los productos entre ellos para elegir el que responda a los criterios culturales deseados, lo que genera como resultado que el precio del producto no sea el principal determinante de la demanda. El tercero es mayor conocimiento de los miembros de las organizaciones sobre los derechos laborales y de los instrumentos para obligar al respeto de esto. Y el cuarto factor es la evolución de las regularizaciones en materias sociales, económicas, penales, entre otros, debido a las tendencias del derecho moderno, que ofrece protección a los actores sociales en situaciones inferiores. Siguiendo con la historia de la responsabilidad social, ahora veremos los desastres ambientales que le dieron origen. Los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki de 1945. El día 6 de agosto de este año, a las 8:15 horas, desde un avión estadounidense fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada directamente sobre población civil.
El avión sobrevolaba la zona y antes de ser detectado lanzó a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica. En un instante acabó con la vida de 70.000 personas. 3 días después, el 9 de agosto, se realizó el segundo impacto, el cual debido a la falta de combustible y los nervios que esto trajo consigo, se lanzó a las 11:02 horas hacia el tercer blanco de la lista, Nagasaki, explotando con una energía aproximadamente de 20 kilotones de TNT. Desde esa misma madrugada, los militares japoneses habían estado discutiendo la rendición. La Gran Niebla de Londres en 1952. Este año, el día 5 de diciembre, el invierno golpeaba a la capital británica con dureza, y para combatir las bajas temperaturas en los hogares particulares y en las fábricas, se comenzó a quemar carbón de forma indiscriminada. A lo largo de 5 días, el centro de Londres y un radio de 32 kilómetros quedaron cubiertos por una intensa niebla provocada por el frente frío y por la ausencia de viento, y la bruma se hizo todavía más densa por el exceso de humo negro procedente de la quema de combustibles fósiles de baja calidad, ricos en azufre y que desprendían partículas de ácido sulfúrico. La niebla provocó, lógicamente, un aumento de los actos vandálicos y criminales, y se calcula que fallecieron unas 12.000 personas, sobre todo neonatos y ancianos, por infecciones en los pulmones, del tracto respiratorio, hipoxia u obstrucción de las vías respiratorias superiores. La enfermedad de Minamata en 1956. La empresa Nippon Nitrogen Fertilizer Corporation comenzó a producir acetaldehído, un compuesto utilizado en la síntesis de plásticos y en otras aplicaciones. Para esto era necesario el mercurio como catalizador o acelerador de la reacción química. Después el mercurio sobrante se vertía al mar, donde parte cambiaba al metilmercurio, siendo este aún más tóxico y más fácilmente asimilable por los organismos vivos. En 1956 eran 54 casos reconocidos, con 17 fallecimientos, y por estadísticas epidemiológicas, se demostró que la enfermedad estaba asociada al consumo de pescado y marisco, y se sugirió que los síntomas se debían a una intoxicación con un metal pesado. A pesar de ello, las autoridades no prohibieron ni la pesca ni el consumo de pescado, y por supuesto desconocían el origen del metal pesado. La fábrica era sospechosa de la contaminación, pero en aquellos años no era fácil de probar. Seveso, 1976. El accidente que dio origen al desastre de Seveso, Italia, ocurrió en la fábrica de químicos Isemsa, el sábado 10 de julio de 1976, alrededor de las 12:30 horas. El reactor donde se producía el triclorofenol, un componente intermedio utilizado en la preparación de herbicidas y de una sustancia antibacteriana, liberó una nube tóxica de dioxina y otros contaminantes como consecuencia de una reacción exotérmica inesperada. La nube depositó estos venenos sobre el territorio compuesto por Meda, Cesano, Maderno, Decio y Seveso. Debido a la dirección del viento, el territorio de Seveso fue el más afectado. Fábrica de pesticidas de Union Carbide en 1984. En la madrugada del 3 de diciembre, una nube tóxica invadió la ciudad de Bhopal, India. La fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Carbide dejó escapar su cianato de metilo, un gas sumamente tóxico que se emplea para fabricar insecticidas. El accidente se produjo debido a un aumento de presión en el tanque de almacenamiento, que hizo que se abriera la válvula de seguridad y lo liberara a la atmósfera. Los sistemas de seguridad de la planta, como el lavador de gases y la torre de quemado, no funcionaron para evitar la tragedia. Hubo más de 7.000 muertos. Mucha gente estaba durmiendo a esa hora y no tuvo tiempo de escapar. También murieron centenares de animales domésticos, silvestres y de uso comercial, además de que se contaminaron los pozos de agua, que afectó a las familias que la bebieron. Planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, Chernóbil, 1986. El accidente de Chernóbil fue una combinación de un mal diseño de la central nuclear, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los operadores de la misma, dejando fuera de servicio voluntariamente varios servicios de seguridad con el fin de realizar un experimento. No llegan a 50 las defunciones atribuidas directamente a la radiación liberada por el accidente. Casi todas las muertes directas fueron de trabajadores de servicios de emergencia que sufrieron una exposición intensa y fallecieron a los pocos meses del accidente. Sin embargo, la contaminación provocada por el suceso ha causado alrededor de 4.000 casos de cáncer de tiroides, principalmente en personas que eran niños o adolescentes en aquel momento.
Exo Valdez, 1989. El 24 de marzo, un poco después de la medianoche, el barco tanquero Exxon Valdez colisionó en el arrecife Blank en la bahía de Príncipe Guillermo en Alaska. Este barco tenía a bordo más de 11 millones de galones de crudo. El tamaño del derrame y su localización muy lejos de la costa, en un sitio al que solo podía accederse o por helicóptero o por barco, hizo que fuera muy difícil limpiar el crudo y puso a prueba los planes de contingencia del gobierno de Estados Unidos para este tipo de situaciones. El derrame afectó al ecosistema, a la cadena alimenticia de la bahía y a la industria pesquera. Además puso en peligro a varias especies de fauna propias del lugar, como las aves migratorias, los leones de mar y distintos tipos de ballenas. El accidente sirvió para establecer si las autoridades locales, nacionales y la empresa privada tenían la capacidad de responder a un desastre de esta magnitud. Incendios petroleros Kuwait, 1991. El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí invadió el Emirato de Kuwait, dando comienzo a la denominada Guerra del Golfo. El 16 de enero de 1991, una coalición de más de 30 países liderada por los Estados Unidos inició una campaña para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. La campaña terrestre de la Guerra del Golfo fue muy breve, y el ejército iraquí se replegó rápidamente, pero en la retirada se denotaron explosivos en los pozos petroleros kuwaitíes, provocando el incendio de los mismos. Estos incendios comenzaron en enero de 1991 y fueron totalmente controlados recién en noviembre del mismo año. Se perdieron aproximadamente 6 millones de barriles de crudo y entre 70 y 100 millones de metros cúbicos de gas natural por día durante 9 meses. En Tokaimura, el 11 de marzo de 1997, la planta de procesamiento nuclear de desperdicios de la Estatal Corporación de Desarrollo Nuclear hizo sonar la alarma. Se estaba incendiando la planta, pero los operarios esparcieron 1 metro cúbico de agua por todo el techo, logrando así apagar este fuego. Transcurridos varios minutos, se procedió a desalojar a los trabajadores alrededor de la zona. Sin embargo, ya se habían expuesto a niveles bajos de radioactividad. En menos de 24 horas, en la misma zona donde se había producido el incendio, ocurrió una explosión que desprendió gran parte de los muros de tabiquería del edificio, rompiendo 24 ventanas y en donde se produjo humo blanco. Las alarmas volvieron a sonar en Tokaimura a los 6 días de esta explosión, pero esta vez no se trataba de la planta de vitrificación de combustible de baja radiación, sino de algo mayor. La señal indicaba que el plutonio que se conserva en la sección de combustible nuclear había entrado en fusión, había alcanzado un estado crítico. Una explosión de consecuencias masivas podría ocurrir, pero todo resultó ser falsa alarma. Plataforma. El 20 de abril del 2010, el mundo vivió con horror el derrame de petróleo consecuencias de una explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, de la multinacional BP con sede en Londres. El suceso provocó la muerte de 11 trabajadores y el vertido de 507 millones de litros de crudo en el Golfo de México a lo largo de 87 días. Murieron centenares de animales marinos. En Estados Unidos, el oro negro arruinó kilómetros de ecosistemas y bellezas costeras desde Luisiana hasta Florida, golpeando a la economía local dependiente del turismo. Fukushima. El 11 de marzo del 2007, un triple desastre sacudió la costa este de Japón. Un gran terremoto de magnitud 9, un posterior tsunami con olas gigantescas y como consecuencia de ello y por fallos humanos, un accidente nuclear de nivel 7, el más alto, en la central de Fukushima Daiichi. Sus diques de contención cedieron, la planta se hundió, quedaron fuera de servicios los sistemas eléctricos y de refrigeración de los reactores. En 3 de ellos se produjo la fusión de combustible nuclear. Se generó una gran cantidad de hidrógeno y explotaron los reactores 1, 3 y 4, descargando grandes cantidades de radioactividad al medio ambiente. Aunque oficialmente la radiación no causó ni una sola víctima, la evacuación decretada por las autoridades impactó especialmente en las personas ancianas o enfermas, con varios cientos de fallecidos y posibles casos de cáncer cuya causa exacta son difíciles de atribuir.